Señor Dios, en esta mañana queremos agradecerte por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que espada de dos filos. Y Señor, y penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso queremos rogarte que en esta mañana tú uses tu palabra para que haga ese efecto en nosotros, que puede penetrar en nuestra vida y puede producir el cambio de hacernos cada día más a la imagen de Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es interesante porque dice que un día emite palabra a otro día. ¿Cómo habla el día? ¿Cómo es el idioma de un día? Una noche a otra noche declara sabiduría. Pero el versículo 3 nos dice: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero el testimonio que ellos dan de la gloria de Dios, dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Gloria es honor, majestad, poder y riqueza. Así que los cielos nos hablan del honor de Dios, de la majestad de Dios, del poder de Dios, de las riquezas de Dios. Cuando uno ve por internet o por fotos o uno viaja a otros lugares, uno ve tremendo la obra de Dios en la creación. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que dicen que todo esto proviene de la evolución? Si la evolución fue una explosión que hubo y esa explosión creó cosas nuevas, pero cuando vemos que hay explosión, no vemos cosas nuevas, vemos destrucción. Entonces, ¿cómo se puede aclarar eso? Que de una explosión que es la evolución, vino todas estas cosas hermosas. Los montes con su hielo, con su nieve, la nieve que cae del cielo a su tiempo, los glaciales grandes de la tierra, el viento que sopla a través de la tierra. ¿Quién hizo todo esto? Y dice que los cielos cuentan de la gloria, de la majestad, del poder de Dios. El firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Cuando vemos así por telescopio, podemos ver la luna. A veces vemos una luna, una luz grande, pero cuando lo ves de cerca es como una roca blanca lleno de huequitos. Tuve el privilegio de ver la luna por un telescopio, no tan bueno el telescopio, pero sí se pudo apreciar una parte de la luna. Imagínate si podemos llegar más cerca con esos lentes fuertes que hay y ver la luna. Y después los planetas que Dios ha creado. Y podemos ver el firmamento en la noche. Y dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento da testimonio de que hay una mano poderosa que ha creado todo esto. Y que esa mano poderosa es la mano de Dios. No es que la materia se dejó a su disposición y que ya esa materia se convirtió en todo lo que nosotros tenemos. Hay una mano poderosa detrás de cada cosa creada. Los colores, cómo son repartidos de acuerdo al lugar. Dios lo hizo. El Dios a quien nosotros cantamos en esta mañana es ese Dios creador. El Dios que hizo los cielos, y los cielos declaran su majestad, su poder, su obra, su honor, su gloria. Y el firmamento anuncia que las manos de Dios lo ha hecho. No es posible que una mano de un hombre haya podido crear algo sobre este mundo. Dios lo hizo. De la nada creó todo esto. Y me pregunto, ¿cómo fue creado esta tierra? El libro de Hebreos nos dice, por su palabra.
Simplemente Dios habló y su palabra salió y creó esta tierra. Ahora, ¿cuánto poder tiene esa palabra? Esa voz de Dios tiene palabra. Dice, cuando la voz de Dios habla, suena, los montes titubean, los montes humean. La voz de Dios es poderosa. ¿Y cuántas veces el hombre ignora esa voz poderosa de Dios? El mar obedeció a Cristo. Cuando hubo una tempestad, Cristo le dijo, calma, haz bonanza. Y el mar obedeció. El viento obedeció a Cristo. Entonces, si todo ha sido creado por Dios, Cristo tendría que ser Dios, o si no hubiese mentido de que era Dios. Si la creación le obedecía, entonces Él es Dios, porque es su mano que lo ha creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el poder de Dios, el poder de su palabra. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, un día emite palabra a otro día. Esa palabra emitir es de hablar, es de pronunciar, aunque ellos no usan palabras humanas como nosotros. Pero ellos tienen su forma de hablar y de pronunciar. Un día habla a otro día y una noche declara a otra noche sabiduría. Esa palabra declarar es de enseñar, es de mostrar sabiduría. Ahora, si el día y la noche puede hacer eso, ¿cuánto más a nosotros que somos creados a la imagen de Dios? Tenemos que hablar, tenemos que pronunciar de la honra, de la majestad, del poder y de la riqueza de Dios. Tenemos que enseñar a las personas sabiduría. Tenemos que mostrarles el camino a Dios. Tenemos que declarar cuál es el camino que Dios quiere que andemos. Un día habla otro día. Y una noche habla otra noche. Después nos habla del sol, dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Aún el sol da testimonio de un creador, de que existe un creador. Vaya conmigo al Salmo capítulo 8 ahora. Y leamos este salmo para tener más idea de la creación de Dios. Yo leo un versículo a ustedes, el siguiente dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, ¿obra de qué? De tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. Digo, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Todos juntos, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. No podemos captar con nuestra mente finita la grandeza de Dios. No podemos captar toda esa creación grande de Dios. Nosotros vivimos en nuestro propio mundo, en nuestras cuatro paredes, pero el mundo es más que ello. El mundo no es Lima, el mundo no es Perú. Lima y Perú son parte de esta gran creación de Dios. Si Perú tiene lugares hermosos, hay lugares más hermosos todavía. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el Ticlio? Algunos de ustedes. ¿Y les dio soroche o no? Más o menos, ¿no? Yo cierro mi ventana para cruzar el Ticlio.
y en la punta del ticlio se le ocurre a un policía pararme para pedir documento. Se pueden imaginar a 4.818. ¿Qué voy a transportar a esa altura? ¿No? Pero quería ver los papeles. Y cuando abrí la ventana, ¡pum! El soroche. Pero la obra de Dios, creación de Dios, el hombre puede llegar hasta alturas muy altas y puede sobrevivir todavía. El sol da testimonio, la luna, las estrellas, el firmamento, todos dicen que hay un Dios que los ha creado. ¿Quién es el único que niega la existencia de Dios? ¿Quién es el único que niega la existencia de Dios? Interesante la respuesta que me dijeron. El diablo no niega la existencia de Dios. ¿Quién es el que niega la existencia de Dios? El hombre. El hombre dice que Dios no existe. El hombre se atreve a llamarse ateo. Ateo significa una persona que niega la existencia de Dios o que no cree en la existencia de Dios. Eso se denominan ellos. Pero ¿cómo lo llama la Biblia? Salmos 14:1. ¿Cómo llama la Biblia a estas personas? Versículo 1 del Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La Biblia nos declara en Génesis que Dios creó al hombre y la mujer, que Dios formó el hombre a su imagen y semejanza, y que Dios creó a la mujer y lo trajo al hombre para que sea su compañera. Creación de Dios. Pero el hombre dice, Dios no existe. El hombre es la única persona que declara que Dios no existe, aunque él vio la obra de Dios, aunque él entiende muy bien que Dios es el creador de todas las cosas, y aún él entiende que Dios es creador de su propia vida. Aún así, el hombre decide voluntariamente, deliberadamente, negar la existencia del Dios verdadero. Y escuchen bien, ni aún Satanás mismo no niega la existencia de Dios. La palabra necio significa naval, ¿no? Que significa insensato, perverso, impío. Y es la palabra que muchas veces usamos, torpe, ¿no? Cuando tú dices torpe a una persona, estás diciendo necio a una persona. Le estás diciendo que él es Nabal. Vi un hombre en la Biblia que se llamaba Nabal y era un hombre que perverso, era un hombre que tenía el corazón duro, era un hombre insensato, insensible. Él daba honor a su nombre, Nabal. Y ese Nabal murió así, duro de corazón, y nunca creyó en Dios. Pero Satanás sí cree en la existencia de Dios. Satanás declaró muchas veces, él vino a tentar al Señor Jesús, y ¿cómo le llamó? Dios Altísimo. Él sí creía en Dios, creía en Jesús. Pero el hombre que es creado a la imagen de Dios no quiere creer en la persona de Jesús. Volvamos al Salmo 19. Sigamos los versículos 7 al 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aunque el hombre quiere negar a Dios, el salmista declara la efectividad de la ley, de la palabra de Dios en la vida de una persona. ¿Cuáles son los nombres que se usa acá por la palabra de Dios? Vemos ahí en el versículo 7, ¿cómo lo llama? La ley de Jehová. ¿Qué más le dice? El testimonio de Jehová. Versículo 8, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová. Versículo 9, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Todos estos son nombres que se refieren a la palabra de Dios. Ley, testimonio,
mandamiento, precepto, temor, juicio. Cuando la Biblia menciona esas cosas y se lo relaciona con Dios, se está refiriendo a la palabra de Dios. La ley de Dios, la ley de Jehová. ¿Qué dice acerca de la ley de Jehová? Es perfecta y convierte el alma. La ley de Dios es perfecta. La palabra perfecta o la palabra ley es la palabra Torah y significa precepto o estatuto. O en otra palabra significa el Pentateuco. Era la ley que Dios ha dado. Cuando habla de la ley de Jehová se refiere al Pentateuco o los preceptos, los estatutos que Dios ha dado por medio de Moisés. De aquí el pueblo de Dios encontraba su dirección. En la ley de Dios se encuentra dirección. El pueblo encontraba su enseñanza legal. El pueblo encontraba sus derechos. Entonces, en la palabra de Dios, cuando yo voy a la ley de Dios, voy a esperar encontrar que dirección para mi vida, enseñanza para mi vida, derechos que yo tengo para con Dios y para con los otros. La ley de Dios, la ley de Jehová dice, es perfecta. La palabra perfecta viene de la palabra hebrea tamim, que significa entera. La ley de Dios es entera, es decir, no falta nada. Todas las leyes que Dios quiso darnos ya están puestas en su palabra. La palabra tamim significa íntegra, significa sin defecto, sin tacha. Y es verdad. No hay mentiras en la ley de Dios. Es recta. La ley de Jehová es perfecta, es entera, es íntegra, es verdadera, es sin defecto, sin tacha, es recta. Y lo puedo confiar. Y el fin de la ley de Jehová es de convertir el alma. Convierte el alma del pecado a la salvación. Convierte un alma que está totalmente sumergido en el pecado y lo libera y le da salvación y perdón. Ese poder tiene la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice de la palabra de Dios? Dice, el testimonio de Jehová es que fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra testimonio es la palabra edud, que significa testigo. La palabra de Dios o el testimonio de Jehová es un testigo. ¿Se acuerda quién es el testigo de la creación de Dios? Dice el sol, la luna, las estrellas, todo el firmamento anuncia, declara el poder de Dios. Es un testigo fiel de que Dios existe. Es un testigo fiel de que Dios es el creador. Y acá dice que el testimonio de Jehová es un testigo. Es un grabador, uno que va grabando todos los hechos, uno que va relatando, es algo que certifica y exalta, es algo que llama, que manda, que notifica, que ordena. Ese es el testimonio de Jehová. Es un testigo, es un grabador que graba todo, va marcando a Dios en el corazón de uno. Cuando uno se acerca a Dios, su vida se llena de Dios. Cuando uno se enamora de Dios, uno va creciendo en amor hacia Dios. Dios va a quedar marcado. Pablo dice así, hoy día llevo ¿qué? Las marcas del Señor Jesús en mi cuerpo. Tanto era su apego al Señor Jesús, que Él quería parecerse hasta en su sufrimiento a Cristo. La ley o el testimonio de Jehová es un testigo. Es algo que certifica que Dios es verdadero. Es algo que exalta a Dios. La palabra de Dios nos habla de la realidad de Dios. La palabra de Dios exalta a Dios. La palabra de Dios nos llama a una decisión, nos manda, nos notifica de cosas que tenemos que dejar. Nos ordena. Ordena nuestros pasos. Nos da órdenes de qué es lo que tenemos que seguir, hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y muchas personas se agarran de eso y dicen, la Biblia está todo. No.
hay muchas cosas que sí también en la Biblia. Dice, el testimonio de Jehová es fiel. Ahora, así como necio significaba Nabal, fiel significa Amán. Ahora, Amán era otro hombre muy infiel. Pero la palabra Amán o el nombre Amán significa confiable, significa leal, significa firmeza, estabilidad, seguridad, verdadero. El testimonio de Jehová es confiable. El testimonio de Jehová es leal, es firme, es estable, es seguro, es verdadero. Por eso podemos confiar en este libro que se llama la Biblia, porque es la palabra de Dios. Aunque muchos quieren desacreditar diciendo que son hombres pecadores, ya hemos visto que el Espíritu Santo escogió a hombres que fieles, santos. Y el testimonio de Jehová, que es fiel, tiene el propósito de hacer que sabio al sencillo, o hacer más sabio, o de ser sabio en mente, palabra o acción. La palabra de Dios tiene como fin dar habilidad y sabiduría al hombre y la mujer. Cuando una persona lee la palabra de Dios, se llena de la palabra de Dios, no vuelve loco, vuelve más sabio, se hace más sabio. Es más sabio en mente, palabra, acción. La palabra de Dios nos da habilidades. La palabra de Dios nos da sabiduría. Por eso, el testimonio de Jehová es fiel. Versículo 8, ¿cómo más lo llama? Los mandamientos de Jehová. Mandamiento simplemente significa mandato, ¿no? Las órdenes de Dios. En la palabra de Dios hay mandatos. Dios dio mandamientos a su pueblo. Israel, no hagas eso. Israel, no camines en el camino de los pecadores. Israel, no camine en el camino de la idolatría o en el camino de la inmoralidad. Dios dio mandatos bien específicos para su pueblo, para que pueda vivir en santidad. Y el pueblo despreció los mandamientos de Jehová. Los mismos mandamientos de la palabra de Dios son para nosotros. Y aún así, hasta el día de hoy, el hombre quiere despreciar, ignorar los mandamientos de Jehová. Pero la palabra de Dios dice que los mandamientos de Jehová son, ¿qué? Rectos. La palabra recto viene de la palabra hebrea yashar y significa es bueno. Los mandamientos de Jehová son buenos. Los mandamientos de Jehová son derechos, son justos, son razonables. Entonces no es algo difícil que Dios nos pide. Solamente el problema es de que lo que Dios nos pide va en contra de nuestra voluntad humana. Y siempre va a haber esa lucha, porque no queremos recibir órdenes. Somos personas tan orgullosas que cuando viene una orden, enseguida se levanta un muro de protección. Yo no quiero hacer lo que tú me dices. Algunos lo muestran abiertamente y se vuelven terroristas, se vuelven rebeldes. Otros lo hacemos muy finamente. Pero no lo hago. ¿No? Nos reímos, pero no hacemos. Todos tenemos ese problema de rebeldía dentro de nuestros corazones. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, son buenos, son derechos, son justos, son razonables. ¿Y cuál es el fin de los mandamientos de Jehová? ¿Arrinconarnos? ¿Hacernos menos? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Alegran el corazón. Alegran el corazón, alegran el alma, alegran los sentimientos, alegran la voluntad, alegran el intelecto si yo los obedezco. La palabra alegrar significa iluminar. Los mandamientos iluminan. Los mandamientos traen contentamiento, gozo, alegría, regocijo al corazón, a los sentimientos, a la voluntad y al intelecto. Entonces nunca los mandamientos de la palabra de Dios es para tumbarnos y hacernos inútiles. No, es para iluminar.
el corazón, para alegrar el corazón, para que podamos vivir con alegría en la presencia de un Dios santo. ¿Qué más nos dice de la palabra de Dios? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra precepto significa estatuto, ley o palabra. Se refiere a la palabra de Dios mismo. Y dice que la palabra de Dios es ¿qué? Puro. La palabra hebrea para puro acá es bar. No, ahora no vayan a pensar en un bar donde van a tomar licor, ¿no? Significa amado, significa limpio, significa escogidos, purifica, aclara, ilumina. La palabra de Dios es amada, nos hace más amado, nos hace limpio. La palabra de Dios escoge el camino de Dios. La palabra de Dios purifica el alma, aclara la mente, ilumina nuestro camino. Dice que alumbra los ojos. Es de aclarar, limpiar, purificar con sinceridad. Así que la palabra de Dios, la ley de Jehová, los estatutos, tiene el fin de alumbrar nuestros ojos para que podamos ver las cosas con más claridad. El pecado lo que hace es opaca los ojos y no podemos ver las cosas con claridad. En cambio, cuando uno está lleno de la palabra de Dios alumbra sus ojos, aclara sus ojos, su mente, para poder entender las cosas mejor. Limpia su camino, purifica su corazón y lo hace más sincero para con Dios. ¿Este libro lo hace todo esto? Sí, este libro es la palabra de Dios. Y este libro tiene poder para cambiar nuestra vida. Pero también el versículo 9 habla del temor de Jehová. Y dice que el temor de Jehová es ¿qué? Limpio, que permanece para siempre. La palabra temor significa yirá, que es la reverencia, lo espantoso. La palabra de Dios me tiene que llevar a respetar a Dios, a inclinarme ante su presencia, a reverenciarlo, a honrarlo, a adorarlo, a alabarlo. La palabra de Dios me tiene que llevar a estar espantado en la presencia de un Dios santo, porque yo soy pecador y cualquier pecado mío me puede matar en la presencia santa de Dios. Y Dios ha mostrado vez tras vez en su palabra que la gente que querían acercarse en su pecado a Él, su santidad lo mató inmediatamente. Así que el temor de Jehová, la reverencia a Dios, me tiene que llevar a vivir una vida de espanto delante de Dios, con temor. Pero dice que el temor de Dios es limpio. Y la palabra para limpio acá es la palabra tajor, que significa puro. Que significa que no es algo adulterado, no es algo contaminado, significa que es santo. Y esa palabra tiene como fin de permanecer para siempre. Si hay una cosa que va a estar con nosotros en el cielo, va a ser la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no pasará jamás. Es firme, es santo, es limpio, es puro, no es adulterada, es incontaminado, es santo y permanece para siempre. ¿Amas tú la palabra de Dios? ¿Lo amas así como es, limpio, puro, santo? ¿O quieres cambiar la palabra de Dios a tu forma de vivir? A veces queremos vivir nuestra vida a nuestra manera y acomodar la palabra de Dios a nuestra vida, en vez de acomodar nuestra vida a la palabra de Dios, a la forma de Dios. Y por último dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios son la palabra mishpat o mishpat, que significa los decretos, tantos favorables o desfavorables. Los decretos pronunciados por Dios. Eso habla de los juicios. Estos juicios demandan, traen sentencia, pena, justicia
privilegios. Si yo obedezco los juicios de Dios, me van a traer justicia, me van a traer privilegios. El pecado me ha condenado porque la palabra de Dios declara que la paga del pecado es muerte. Pero también la palabra de Dios dice que si yo creo en Jesús, la justicia de Dios va a venir sobre mi vida. Y yo he creído en Cristo Jesús. Y si tú has creído en Cristo Jesús, estamos vestidos de la justicia de Dios. Tenemos privilegios en la presencia de Dios. Pero el que no quiere creer a Dios, el juicio de Dios está sobre la palabra de Dios, trae demanda, sentencia, pena, condenación. Pero dice que los juicios de Jehová son verdad. La palabra es emet y traen estabilidad, confiabilidad, fidelidad, seguridad. Los juicios son para establecernos, para hacernos más confiable, crecer más en confianza para con Dios, más en fidelidad para con Dios, más seguridad para con Dios. Yo tengo que vivir en espanto por lo que Dios es capaz de hacer, pero no le tengo que tenerle miedo a Dios porque Dios es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, la persona de Dios. Pero sí su obrar. Si yo decido voluntariamente, deliberadamente vivir una vida sucia en su presencia, sus juicios van a caer sobre mí. Pero no solamente sus juicios son verdad, sino todos son ¿qué? ¿Qué dice ahí? Justos. Cuando habla de todos, está hablando en unidad, una unidad, en armonía. No es que un juicio nomás es justo, el otro es injusto, no, todos mantienen una unidad, una armonía. Y la palabra justo significa que hacen justicia y purifican. Cuando Dios pone su juicio sobre mí es para hacer justicia y purificarnos. 6 nombres para la palabra de Dios: la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios de Jehová. Y cada uno va hablando de algo de la persona de Dios. Y dice que esta ley o esta palabra de Dios, sus mandamientos, su testimonio, su precepto, su temor, sus juicios, son deseables. ¿Deseas la palabra de Dios? Un verdadero creyente desea la palabra de Dios. En 1 de Pedro 2:2 dice, habiendo nacido de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Desead como niños recién nacidos la palabra no adulterada. Tenemos que desear la palabra de Dios. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios va a desear la palabra de Dios. La palabra desear viene de la palabra hebrea kahamad, que significa es un deleite. Un hijo de Dios se deleita en la palabra de Dios. Esa palabra significa muy amado. La palabra de Dios es muy amado, muy apreciado a mi vida, muy estimado, muy preciado. Si la palabra de Dios no es un deleite para mí, si es un fastidio para mí leer la palabra de Dios, bueno chicos, vamos a leer la palabra de Dios, es la hora más aburrida en la casa. No, tiene que ser la hora más deleitoso, más sabroso, más preciado, más estimado, más anhelado, más esperado. La hora de leer la palabra de Dios. Algunos hombres de Dios se levantaban muy de mañana para pasar tiempo con Dios en su palabra, en oración. ¿Cuánto tiempo pasamos al día en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios? La ley de Jehová tiene que ser deseable, tiene que ser un deleite a tu corazón, a tu vida. Dice, son más que el oro. Esa palabra, más que el oro, significa relucen, son más claros que el mismo oro o algo dorado, algo que brilla. La palabra de Dios brilla más. Si el oro tiene valor, la palabra de Dios tiene más valor que el oro.
A veces nos gastamos más tiempo en el trabajo, trabajando para ganar el oro, para ganar la plata, para ganar dinero, que pasamos horas en la palabra de Dios. Y de esa forma mostramos que la palabra de Dios no es deseable a nuestra vida, no es necesario. Algunos vienen los domingos para recargarse de la palabra de Dios, pero no es suficiente. Tú tienes que gastar tiempo en tu casa con la palabra de Dios. Tienes que leerla, tienes que estudiarla, tienes que meditar en la palabra de Dios, tienes que memorizar la palabra de Dios, tienes que aplicar la palabra de Dios a tu vida para que llegue a ser deseable o muy amado, estimado y preciado en tu vida. La palabra de Dios, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Esa palabra mucho o más que mucho es más abundante. Y el oro acá se refiere al oro refinado, al oro puro, al oro escogido. El oro más fino, más afinado, más costoso. Dice la palabra de Dios, es más abundante que eso. Es bonito tener el oro. Es bonito guardar el oro. Pero la palabra de Dios tiene que ser mucho más deseable que el oro. Y dice, y dulce más que miel, y que la destila del panal. La palabra dulce acá significa suave. La palabra de Dios es suave. La palabra de Dios causa dulzura a nuestra vida. Dulce es más que la miel. Su dulzura es más que la miel. La miel que gotea del panal. ¿Cuántos de ustedes comieron la miel que gotea del panal? Puedes poner tu dedo así, chuparlo. Dice, qué rico miel. Miel puro. Así tienes que agarrar la palabra de Dios. Qué rico que es la palabra de Dios, ¿no? Había uno de los profetas que Dios le dijo, come el libro. Y dice que él lo comió y fue como miel a su boca. Pero cuando llegó a su vientre era amargo. ¿Por qué? Porque contenía juicio que él tenía que hablar al pueblo. Pero la palabra de Dios es suave, es dulce, es una dulzura. El tiempo que podemos pasar con Dios es dulce. Hoy en día no se canta mucho más los himnos antiguos, ¿no es cierto? En la iglesia queremos recuperar esos himnos, pero había himnos que hablaban de ese tiempo con Dios, de cuán dulce es el tiempo pasado con Dios, pasado en el devocional, pasado en la palabra de Dios, pasado en la oración, hablando con Dios. Cuán dulces son esos momentos que una persona puede salir de todas sus actividades, inclinarse en la presencia de Dios y pasar tiempo allí con Dios. Deseable son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la destila del panal, la miel que gotea del panal. Pero en Hebreos capítulo 4, vaya conmigo, Hebreos capítulo 4. También nos habla de la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Lo leemos todos juntos. ¿Lo tienen? A la voz de 3. 1, 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva, es viviente, no es muerte. La palabra de Dios trae vida, porque la palabra es viva. Y porque es viva, tiene poder para traer vida a una persona que está muerto en sus delitos y sus pecados.
El pecado te ha condenado. El pecado te ha matado. Y el pecado lo único que va a hacer es enviarte a la condenación eterna. Esa es su paga. Pero la palabra de Dios trae vida. Si tú crees en Jesucristo, si tú crees lo que la palabra de Dios dice de Jesucristo, de que Él es el que murió en la cruz del Calvario en tu lugar y en mi lugar, de que Él derramó su sangre e hizo el sacrificio más perfecto delante de Dios, de que Él murió y fue sepultado y al tercer día resucitó de la muerte, de que Él ascendió a los cielos y está vivo en la presencia de Dios. Si tú crees y pones tu confianza en ese Cristo, la palabra de Dios te va a traer vida, y vida abundante, vida eterna. Pero la palabra de Dios es eficaz, y la palabra eficaz es activo, es operativo. La palabra de Dios nos ayuda. Y la palabra de Dios dice acá, es más cortante. La palabra de Dios corta. La palabra de Dios es más decisivo. La palabra de Dios golpea repetidas veces como hachazos a nuestras vidas, ¿no? Yo sé que algunos dicen, ucha, hoy día ¿qué le pasó al pastor? Estaba tirándonos hacha. No es el pastor, es la palabra de Dios, ¿no? Cuando tenemos que ser firme con la palabra de Dios, tenemos que serlo. Tenemos que ser a veces duro con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más cortante. Y la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Pon la espada más afilado. La palabra de Dios es más cortante todavía. Corta más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios penetra. La palabra penetrar es atravesar, es de llegar, es de alcanzar hasta partir el alma y el espíritu. Esa es la ficticia. La espada penetra mi corazón, rompe la válvula y muero. Pero la palabra de Dios, ¿qué hace? Llega hasta el alma, penetra hasta el alma, a mi mente, a mis pensamientos, a mi corazón, a mi intelecto. Y la palabra de Dios llega a mi espíritu, a mi ser. Penetra hasta allí. Y allí empieza a cortar el pecado. La palabra de Dios es cortante con el pecado. En mi vida, el pecado que hay alrededor mío, el pecado que hay en la vida de otras personas, la palabra de Dios es cortante. Y protege el alma y el espíritu. Pero no solamente el alma y el espíritu, sino la palabra de Dios entra en las coyunturas. Las coyunturas aquí son las articulaciones del cuerpo. Y los tuétanos, ¿no? ¿Qué son los tuétanos? ¿Qué son? Los miembros, ¿no? La médula ósea, ¿no? Esa parte blanda que hay dentro de los huesos, hasta allí entra la palabra de Dios. Si no observemos a David cuando él dijo que cuando él cayó su pecado, cuando él quiso esconder su pecado, ¿qué le pasó físicamente? ¿Qué dice? Mi piel se pegó a mis huesos. El pecado trae efecto muy feo a nuestras vidas, a nuestra salud. David estaba hablando y dice que hasta sus ojos se oscurecieron. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo en pecado. Y él nos da una radiografía de cómo es la persona que quiere permanecer en su pecado. Pero cuando él confesó su pecado, él dice, bendito el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. La palabra de Dios entra y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra de Dios tiene la capacidad de discernir. La palabra de Dios, esa palabra discernir significa que la palabra de Dios es un juez decisivo. Es un juez que toma decisión. Es un juez crítico. Te critica. Te va a mostrar tus cosas.
te va a mostrar tu realidad, pero no para tumbarte, sino para traerte vida y vida eterna. Discierne los pensamientos, las imaginaciones que tenemos, a veces nuestros pensamientos, nuestras deliberaciones, cosas que pensamos para hacer nuestras determinaciones. No solamente tiene la capacidad de discernir los pensamientos, de criticar los pensamientos, sino las intenciones del corazón. Esas intenciones es la sensatez de nuestro corazón, es la comprensión moral de nuestro corazón. La palabra de Dios lo discierne. A veces nosotros en el chat mandamos bromas y después decimos ofensas y después decimos no, lo hice en broma. La palabra de Dios te dice que no fue broma, fue deliberada, porque discierne los pensamientos y te avisó para que no lo hicieras, pero igual tú tenías la intención en tu corazón de hacerlo y la palabra de Dios te discernió eso. Así que tenemos una palabra que es viva y es eficaz. Es activo, es operativo, trae vida, condena el pecado, quiere cortar el pecado que está en nuestro alma, que está en nuestro espíritu, que está en los tuétanos, que está en las coyunturas, que está en los pensamientos, que está en el corazón. La palabra de Dios quiere entrar en todas esas áreas y tiene la capacidad de entrar y limpiarnos totalmente. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras nos hacen sabio para la salvación. La salvación de nuestra alma, la salvación de las caídas diariamente del pecado, de las trampas de Satanás, de las trampas que el pecado tiene preparado. La palabra de Dios, las escrituras, nos hace sabio para huir de estas cosas. Vaya ahora a Génesis capítulo 18, versículo 14. Todo eso fue la introducción. Ahora vamos al mensaje. Génesis 18, 14. Dice así la palabra de Dios: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Tu vida es difícil para Dios? No. ¿Tu pecado es difícil que Dios lo puede perdonar? Algunas personas dicen, yo he cometido un pecado, no creo que ni Dios me puede perdonar. ¿Hay para Dios algo difícil? No. Dios es misericordioso. Dios es fiel. Es fiel y justo para perdonar cuando el Hijo de Dios viene con sinceridad a confesar sus pecados. La palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios misericordioso y trae vida al pecador que clama por su salvación. Así que no hay nada difícil para nuestro Dios. Si estás aquí en esta mañana y no conoces a Jesús, si clamas a Jesús por salvación, la palabra de Dios dice que en esta mañana vas a encontrar salvación. La salvación es por medio de Jesucristo, es en Jesucristo y a través de Él. Y es a Él a quien tienes que hablar y pedirle, con sinceridad de tu corazón. Es de creer que Él murió por ti en el Calvario, que Él tomó tus pecados y fue clavado ahí en el Calvario. Su sangre fue derramada para juzgar tu pecado delante de Dios. Y Él fue sepultado y resucitó al tercer día para darte a ti perdón de pecados, vida eterna, si tú crees en Él ahorita. Si le pides con tu corazón, si lo haces con sinceridad, te acercas a un Dios santo,
y le dice: Dios, yo creo en Jesús en esta mañana, el que murió por mí en el Calvario, el que derramó su sangre por mí, el que resucitó de la muerte por mí para darme vida. Dios, yo creo en tu Hijo Jesús y le pido perdón por mis pecados y abro mi corazón para que Él entre en mí, para que sea mi Salvador. Si lo haces con fe, con sinceridad, en ese mismo momento, esa salvación va a ser tuya, así como lo es mío y de muchas otras personas aquí en esta mañana. No hay nada difícil para Dios. Dios puede cambiar tu vida ahorita.